Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con el tema de telefonía IP para el curso de sistemas de conmutación. Para esta ocasión vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos. El primero está asociado a las direcciones, posteriormente los mensajes zip y finalmente el diálogo zip. Bueno, ¿qué son las direcciones zip? Eh, las direcciones zip equivalen al número telefónico en el sistema convencional y se pueden conocer como las zip URI, que vienen de la palabra Uniform Resource Identifier. Ellas poseen la estructura que tenemos aquí. Entonces, normalmente vienen así, zip, dos puntos, el nombre del usuario, arroba, y el host, punto, y el dominio que se va a utilizar en ese caso. Abajo podemos ver un ejemplo. Entonces tenemos zip, dos puntos, para este caso pues el usuario va a ser el user24 y el dominio va a ser mydomain.com. Entonces vamos a recordar que este es equivalente al número de teléfono de la telefonía convencional. Los mensajes zip. Bueno, el mensaje zip está compuesto, como podemos ver en la imagen, por una línea de inicio, unas cabeceras, una línea en blanco que es obligatoria y el cuerpo del mensaje. Entonces los mensajes zip pueden ser transmitidos tanto por TCP como por UDP. Estos mensajes están basados en texto y usan el conjunto de cabeceras del ISO 10646 para una codificación UTF-8. Las líneas siempre deben estar separadas con el comando CRLF y la mayor parte de la sintaxis de estos mensajes y campos de la cabecera son muy similares a los del protocolo HTTP. Los mensajes, en este caso, como lo vamos a ver más adelante, pueden ser del tipo request o del tipo response. Entonces, para este caso en particular es importante recordar que el mensaje va a tener una línea de inicio, una cabecera, una línea en blanco obligatoria y el cuerpo del mensaje. Como les dije, los mensajes zip pueden ser de dos formas, los que denominamos request o métodos y los que denominamos response o códigos, ¿sí? Como lo vemos en la imagencita, entonces, cuando yo genero una sesión, entonces yo o el mensaje va a generar una petición y por cada petición pues se va a tener la respuesta. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a cada uno de estos tipos de mensajes. Los mensajes request pertenecen al RFC 3261, fueron estipulados aquí y tienen el siguiente formato. Entonces, ellos van a estar conformados por un método que los vamos a explicar a continuación. Posteriormente, la URI requerida, ya sabemos que la URI es el equivalente al número telefónico y posteriormente la versión zip. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, dentro de esta estructura, los mensajes zip van a tener algo importante que van a ser los métodos. Entonces, los métodos están asociados a palabras que van a indicar, por ejemplo, el estado de la comunicación. Entonces, por ejemplo, el invite, como lo vemos aquí, se usa para iniciar una llamada. Entonces, es usado con el fin de establecer esa sesión y él lo que le hace es como una invitación a poder generar o para poder establecer esa sesión. ¿Qué contiene este mensaje? Él contiene información sobre lo que genera, sobre quién genera la llamada y el destinatario, así como el tipo de flujos que van a ser intercambiados en la comunicación. Por ejemplo, si va a ser de voz o va a ser de video. También tenemos el ACK, que es un código de confirmación o de respuesta final. Entonces, cuando yo envío un invite, pues él va a obtener un ACK que me va a confirmar si se va a aceptar esa petición. Posteriormente tenemos el BY. El BY lo que hace es permite la liberación de una sesión que anteriormente fue establecida. Él también puede ser emitido tanto por el que genera la llamada como por el que lo recibe. El cancel es muy utilizado para pedir el abandono de la llamada en curso.
pero este no tiene un efecto sobre una llamada que ya ha sido aceptada. El option es utilizado para interrogar la capacidad y el estado del servidor y la respuesta contiene las capacidades, por ejemplo, el idioma que puede soportar o el hecho de que haya disponibilidad o indisponibilidad del servicio. Y posteriormente el registro que está asociado a, como lo dice la palabra, el register, a un registro con un servicio de localización. Con este ejemplo vamos a entender un poquito más esto. ¿Listo? Entonces, recordamos que zip, ¿sí? O un mensaje zip tiene una línea de inicio, una cabecera, una línea en blanco y un cuerpo del mensaje. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la estructura de un mensaje zip para un request, para una solicitud. Entonces va a tener una línea de inicio que para este caso va a ser la azul, las cabeceras que para este caso va a ser estar entre morado y amarillo, una línea en blanco que es obligatoria y finalmente el cuerpo del mensaje que está en rojo. Para este caso nos vamos a centrar en la línea azul, que va a ser la línea de inicio o la start line de la solicitud o del request. Entonces, como lo dijimos anteriormente, la solicitud o los mensajes de solicitud de request van a estar compuestos por el método, por una URI que es requerida y por la versión zip. Entonces, en este caso, vemos en la línea azul que está el método. Para este caso en particular es el invite. Posteriormente tenemos la URI requerida que es zip.alice.smith@domain.com y finalmente la versión zip que para este caso en particular es 2.0. Ahora la respuesta o códigos de estado. Entonces, para los códigos de estado se tiene la siguiente estructura o el siguiente formato. Entonces, cuando se responde o cuando el mensaje zip es de respuesta, él va a tener esta estructura. Entonces, va a haber una versión zip. Posteriormente va a estar el código del estado y opcionalmente una explicación acerca de ese código. Entonces, el código del estado es un entero de 3 dígitos que se obtiene como resultado de entender y de satisfacer una petición o un request, como ya lo vimos. Entonces, en la tablita podemos ver los tipos de códigos. Entonces, los que comiencen por el prefijo 1 están asociados a las respuestas de si está replicando o sigue en proceso o es algo provisional, ¿sí? Algunos de los ejemplos de los códigos que comienzan por 1 son, por ejemplo, el CIEN Training, que significa que se está realizando la búsqueda extendida, de modo que un proxy de bifurcación debe enviar una respuesta, o por ejemplo el 180, que es timbre, ¿sí? Entonces, cuando te está diciendo, entonces 180 está diciendo, está timbrando en esos momentos, o por ejemplo, si aparece un código como el 181, dice que significa que la llamada se está reenviando, ¿sí? O por ejemplo, si tiene un 182, quiere decir que la llamada está en cola. Entonces, este 100 va a estar asociado a respuestas como buscando o está en proceso o todavía pues no se puede establecer esa comunicación. Posteriormente están los 200 que están asociados a una respuesta exitosa. Entonces, por ejemplo, el 200 OK significa que la solicitud fue satisfactoria. O, por ejemplo, el 204 significa que la solicitud ha sido realizada correctamente, pero que no se recibe ninguna respuesta para ese caso en particular. Posteriormente, tenemos los 300 que están orientados a redireccionar la sesión, ¿sí? Por ejemplo, el 380 dice, la llamada falló, pero se detectan alternativas, ¿sí? Entonces se puede generar una alternativa de la llamada. Los valores 400 están asociados a los errores del cliente. Entonces, por ejemplo, el 401 es la solicitud, requiere autenticación del usuario, un ejemplo. O el 407, que está asociado a una autenticación del proxy. El 500 está asociado ya a fallas de servidor y posteriormente el 600, que son fallas más globales.
Entonces, aquí ya tenemos el ejemplo de ese response, el que acabamos de ver. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es la línea de inicio, que para este caso es la start line, pero en mensajes de respuesta, ¿sí? Entonces, como vemos, tiene inicialmente la versión zip, que para este caso es la zip 2.0, y contesta con un código de estado, que para este caso es el 200 OK. Diálogo zip. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se genera el diálogo para el establecimiento de una sesión. Entonces, tenemos dos dispositivos, entre ellos va a haber un intercambio de un request, un conjunto de métodos que generan una petición y un conjunto de métodos que van a generar una respuesta, ¿sí? Entonces, los que están en rojo son los que están generando una solicitud. Entonces, por ejemplo, el invite me está diciendo, oye, podemos establecer una sesión y mira que aparece en verde los response. Entonces él responde con un 100 OK. Esto es, estoy tratando de establecer la comunicación. Después dice un 180 que dice estoy timbrando y posteriormente un 200 OK si se puede establecer la comunicación, ¿sí? Entonces seguidamente se responde con una CK, que va a ser una solicitud. Ah, bueno, entonces vamos a establecer ya se establece positivamente la sesión y se intercambia el tráfico RTP, que ese tráfico puede ser de audio o puede ser de video. Ya cualquiera de las dos partes puede producir el bye, o sea, vamos a cortar la comunicación y finalmente el otro le responde, ok, yo también voy a cortar la comunicación. Entonces, esta es una forma sencilla de ver la interacción entre los mensajes de petición o de request y los mensajes de respuesta. Muchas gracias.